Un saludo para todos en esta noche de jueves. Vamos a entrar a considerar, a escuchar, a atender un nuevo testimonio. Pues quiero, antes que escucharlo y presentarlo, recordarles a todos que cuando se hacía el ejercicio Gilgal de manera presencial, donde tuve la oportunidad de enseñar a más de 2,000 compañeros en este sistema de formación. Entonces, durante el tiempo de entrenamiento, la persona tomaba un nombre que fuera significativo, que fuera representativo, que fuera algo que quisiera alcanzar. Algunas personas pues se quedaron en el nivel despistado de ponerse nombres simplemente bonitos, nombres de cosas, de ciudades, de piedras preciosas o de personajes bíblicos, pero sin el propósito de alcanzar esa medida. O sea, si yo me acerco a un personaje y tomo su nombre, es porque tengo un llamamiento, una vocación, una elección, porque tengo el deseo, la voluntad, el propósito de trabajar en esa dirección. Entonces, si yo me llamo Elías, entonces, pues bueno, voy a entrar a comer frugalmente, a depender de Dios, voy a ser una persona que viva una vida de consagración, que voy a levantar a los muertos, que voy a limpiar a los leprosos, que voy a hacer discípulos a mi imagen y semejanza, voy a tener una vida de consagración, de austeridad, de ayuno, de clamor, de vida en la montaña. Y entonces, bueno, tiene sentido, ¿sí? Porque si yo me voy a llamar Elías y voy a comer bandeja paisa y pues no, si yo me voy a llamar Sansón y soy eunuco, vegetariano y bueno, no sé, o sea, cada personaje tiene una manera de proyectarse. Les voy a contar de una, que es la que vamos a presentar hoy, que tomó el nombre, como muchos lo han hecho también, como un propósito de vida. Entonces, pues vamos a escuchar hoy de una joven abogada cucuteña que se llama Pilar Mesa. Ella conoció de la vida de Dios, de la vida de la iglesia, del testimonio de Jesucristo a través de Lilianita Mora, que era su amiga, compañera de deporte. Ellas forman o integran con un grupo de personas que se llaman los Monster Runners. Salen, corren, siempre están en permanente entrenamiento, participando de carreras y de medias maratones. Entonces, ella, por su excelente condición física, tenía como meta correr una maratón. Esto es pues los 42 kilómetros. Se necesita pues una preparación física y psicológica muy completa para poder hacer esa clase de ejercicio. Entonces ella tomó el nombre Maratón. ¿En qué año? En enero del 2020. Con el propósito, nunca había corrido una maratón. Y en el mismo año terminó corriendo. Se inscribió para una maratón en Lima, Perú, pero vino la pandemia y bueno, no se pudo viajar y se cancelaron muchos eventos deportivos en todo el mundo. Lilianita Mora iba a correr la maratón en París, tampoco, la media maratón. Y bueno, finalmente
¿qué pasó? Que corrió el personaje de hoy, que es Pilar Mesa, corrió la maratón en Cúcuta. Y para completar, este año tuvo una carrera, ya dijimos que una maratón son 40 kilómetros, tuvo una competencia, una carrera certificada entre dos municipios que ella lo relatará ahí en su testimonio. Corrió 60 kilómetros. Señores, estos son palabras mayores. Entonces, es una persona consecuente con lo que se propone. Porque la Escritura dice que el alma del perezoso todo lo desea, pero nada alcanza. Porque, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, yo quiero. Pero pues tiene que trabajar. Porque para correr 60 kilómetros, pues tiene que tener disciplina en él día a día, desde la hora de levantarse, desde lo que come, desde la hora que se acuesta y su entrenamiento diario. Eso no es porque sí, Señor, sé tú corriendo los 60 kilómetros. No, pues no es así. Esto es algo que obedece a un trabajo, a una dedicación, a un querer, a un creer y a un trabajar creando las condiciones para que esto pueda suceder. Entonces, este es el punto. Tomó entonces Pilar el nombre maratón y lo que estamos destacando es que enfocó, direccionó su vida para merecer ese nombre y alcanzarlo. Y lo hizo. Bien, aparte de eso, pues bueno, ya como lo dijimos, es abogada, es madre de un joven que también nos acompañó en Gilgal, se llama Daniel. Actualmente está adelantando su segundo año de estudios profesionales en nutrición y dietética en la Universidad de Pamplona. Entonces, en poco tiempo tendremos un nuevo nutricionista dietista. Excelente. Es buena madre y además pues buena hija. Su señora madre, que cumple años el mismo día que la hermana Nora Peña, el 17 de agosto. Entonces está próxima a cumplir. Desde ya la saludamos. Feliz cumpleaños, señora Adela. Un abrazo en la distancia y felicitaciones por esa hija y ese nieto que tiene. Nos habla de una buena raíz, una buena cepa. El buen vino viene de buenas cepas y eso es seguramente lo que usted pudo sembrar en ellos. Muy bien. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, ahí la van a escuchar, la van a ver de pronto un poco seria, pero ella es muy jovial, trabajadora, responsable, tiene su apartamento propio. La semana pasada adquirió su vehículo último modelo. Y cuando digo último modelo es 2022. Y eso ya están muchos hermanos con esa clase de vehículos. Entonces, bueno, nos alegramos mucho de ver la bendición en todas las áreas, material y espiritual. Todo ha sucedido en los últimos apenas 2 añitos. Y miren ustedes una vida transformada y miren ustedes eso que se está levantando tan hermoso allí en la ciudad de Cúcuta. Entonces, escuchemos. Hola, doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes el cambio que estoy teniendo en mi vida espiritual, gracias al camino que he iniciado en la nueva iglesia.
los cambios van acompañados o conectados en todos los aspectos de la vida. Mi nombre es María del Pilar Mesa Sierra, soy abogada cucuteña, tengo 43 años, nací por allá el 17 de septiembre de 1977, un año antes que la iglesia. Soy madre de Daniel Ricardo García Mesa, tiene 20 años, hija de la señora Adela Sierra. Ellos dos están a mi cargo. Actualmente tengo una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria La Villa y estoy dedicada al litigio. Soy abogada, especialista en procesal civil, árbitro nacional, abogada conciliadora y operadora en insolvencia de persona natural no comerciante, que es en lo que me estoy desempeñando actualmente. También durante los últimos 4 años he estado defendiendo a las madres comunitarias del departamento, alrededor de 600 madres, para que el ICBF reconozca la existencia de la relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF. No ha sido posible en este país que se les reconozca el trabajo arduo a las madres comunitarias y estamos ya en instancias internacionales, estamos en este momento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hablé al principio que he emprendido un camino. Este camino tuvo inicio alrededor de agosto del 2019. En mis tiempos libres tengo un hobby que es correr. Corro con un grupo que se llama Monster Runners y en él he conocido personas maravillosas y en él conocí a Liliana Mora. Lilianita me invitó una mañana que estábamos trotando, me dice que me invita a su casa a un COE. Yo, un COE, bueno, listo Lili, dejen su casa, yo voy. Le pregunté qué era un COE, entonces que es un grupo que se reunían a hablar de la espiritualidad y de Dios. En el COE tuve la oportunidad de compartir mucho con Eric y pues empatizamos bastante. El COE estaba Amparito, Rafita Maguey, hicimos un grupo muy chévere y me sentí bastante cómoda y fui receptiva también, creo que por este tipo de personas que estaban en el grupo. En octubre del 2019 Liliana me dice, vamos a ir con la iglesia a Cartagena, ¿vas? Yo voy. Y tuve una oportunidad maravillosa de conocer a más hermanos de la iglesia a nivel nacional, a nivel internacional, y de escuchar por primera vez a el hermano Alfredo. Compartí en el día con los hermanos, la playa, fui con mi madre, con mi hijo, fue una experiencia muy bonita, y ya después de esto pues seguimos asistiendo al COE y hasta que le dije a Liliana, usted no me va a invitar a la iglesia. Entonces Liliana me explicó que pues no quería presionarme, pero pues todo fue fluyendo. Asistí a la iglesia en los patios y fue también otra experiencia maravillosa de ir a la iglesia y ver ese escudo grande que me impresionó y lo que siempre me ha atrapado más es el calor y el cariño de los hermanos. En enero del 2020 estuve en Gilgal, fui por una semana por razones laborales, no podía asistir más tiempo, pero tuve la oportunidad de regresar. En el Gilgal me llamé maratón y de hecho ese era mi reto en el 2020, hacer mi primera maratón. Me sorprendieron porque volví 2 semanas después al Gilgal y me sorprendieron con esta hermosa armadura para que corriera en Lima. La idea era correr en Lima la primera maratón y el hermano Eric y el hermano Alfredo me obsequiaron esta
camiseta. Como todos sabemos, el 2020 fue un año diferente. No hubo maratón en Lima, pero hubo maratón en Cúcuta. Ese testimonio pues lo dio también el hermano un domingo. Y después de eso pensé y sé que siempre podemos dar más, siempre debemos ir a más. Tenemos que vencer miedos, tenemos que vencer infinidad, o sea, no hay reto que se nos quede pequeño. Entonces, con dos amigos del grupo de running, tomamos la decisión de hacer 60 kilómetros. Corrimos de La Garita a Gramalote. Fue una experiencia también de prueba del espíritu. Ahora tengo más retos, que ya no me da tanto miedo enfrentar esos retos. El reto más importante y primordial, y para el cual estoy entrenándome todavía, ya me puse los zapatos. Cuando estaba en Gilgal dije que ni siquiera me había puesto los tenis, ya los tengo puestos y estoy recorriendo el camino para vencer y alcanzar la gloria de Dios. Gracias a la hermana Liliana, a Eric, los quiero muchísimo, los amo enormemente, son mis padres espirituales, y por supuesto a la guía principal, al maestro, el hermano Alfredo. Un abrazo.